noches, mis amados hermanos, buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Vamos a continuar con la ayuda del Señor con nuestra sexta clase de nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, que por gracia del Señor estamos aquí con los amados hermanos conectados a través de Google Meet y los amados hermanos que seguramente en su momento escucharán este audio. Seguimos con el estudio de la palabra del Señor con respecto a conociendo las Escrituras, cómo tratar con la Biblia, cómo tratar con las Escrituras. Y hemos visto varias normas, varios puntos a tener en cuenta que son muy importantes y muy útiles para a la hora de tomar la Biblia, a la hora de tomar la palabra de Dios para considerar nuestro estudio personal, nuestro devocional, pero también para preparar una lección, preparar una palabra. ¿Por qué no preparar una carta hoy que, bueno, es mucho más fácil a través de estos medios para algún familiar que no conoce a Cristo, así como hizo Lucas a su amigo Teófilo, poder tomar las Escrituras y hacer una nota para enviar un mensaje? Hemos visto ya de las 7 puntos o 7 normas que vamos a considerar, hemos visto ya comienza con orando, o sea, comienza con oración, como hicimos recién, pidiendo al Señor que en su infinita misericordia y con su atención, porque el Señor es un Dios atento, que Él pueda, que su Espíritu pueda iluminar nuestra mente y nuestros corazones a través de la revelación. O sea, comienza con oración. Segundo, lee la Biblia. O sea, obviamente, sine qua non, si no leo la Biblia no voy a saber nada. Lee la Biblia. Tercero, estudia la Biblia, porque hay una diferencia muy importante entre leer así rápidamente y estudiar. Cuarto, ya hemos visto, medita en la Biblia, que fue lo último que hemos visto, medita en la Biblia. Lo que hoy vamos a estar viendo es el punto número 5, la norma número 5, la quinta, que es lee lo que otros han escrito. Es decir, lee, investiga, averigua, consulta lo que otros han escrito sobre la Biblia. Sé que esta regla puede resultar peligrosa, porque muchos creen de lo que alguien ha dicho con respecto a cierto tema. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho cuidado a tomar ciertos comentarios. Voy a tocar uno de ellos, de autores, por ejemplo, autores que han sido de mucha bendición, podríamos decir, y tomamos, yo mismo he tomado y tengo libros, por ejemplo, de John MacArthur, uno de los escritores más prolíferos de estos últimos tiempos, aunque han habido ciertas denuncias que no todos los libros los ha escrito él y no el comentario bíblico tampoco lo escribió él en su totalidad. Pero más allá de eso, el ministerio de John MacArthur tiene una postura doctrinal puntual en cierto tema. Por ejemplo, en el tema de la salvación, sabemos que ellos son de índole calvinista, y obviamente ellos creen en la selección o predestinación, que es un tema que en su momento podremos abordar con mayor profundidad. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo tomar la Biblia de MacArthur, yo tengo la Biblia de MacArthur, por ejemplo, entre otras Biblias que tengo, y que si Dios permite iré comprando algunas más. Me gusta tener Biblia de papel, ¿no? Porque uno puede conseguir, pero lo mejor es también comprarse y tener una biblioteca, armándosela de a poquito, ¿no? Y de repente yo puedo consultar algo sobre el Éxodo, qué sé yo, puedo consultar algo sobre Malaquías, se me ocurre Oseas, Esdras, cualquier cosa.
Y no voy a tener el problema, pero cuando yo me meto en el Nuevo Testamento y sobre todo a partir de la historia de la Iglesia, a partir de los Hechos de los Apóstoles, voy a encontrar ciertos comentarios con tendencia a su doctrina central, porque ellos son cesacionistas, es decir, ellos no creen que el Espíritu Santo siga obrando hoy, ellos creen que cesó eso para los tiempos de los apóstoles. Entonces ahí los comentarios van dirigidos al pensamiento, a la escuela doctrinal que ellos tienen. Entonces vos vas a preparar un mensaje para la iglesia y de repente te vas a buscar un comentario y te dice, no, el Espíritu Santo ya no obra más como antiguamente, solamente fue para ellos. Entonces ahí medio como que te quedas desubicado. ¿Por qué? Porque te enfrascaste en la doctrina de ellos. Por eso digo que es muy bueno consultar, pero tener mucho cuidado, y es bueno consultar varios comentaristas y sacar una conclusión en Dios. Por eso la importancia del punto número 1, ora. Ora para que el Espíritu Santo te guíe, porque no hay mejor comentario que el Espíritu de Dios te da. Tomando como fundamento esencial la palabra de Dios. Y después, bueno, ciertos comentarios técnicos o históricos, que esos son indiscutibles, ¿no? Fue en el año no sé, 70 después de Cristo, bueno, fue en el año 70 después de Cristo, eso no hay discusión. Pero con temas doctrinales hay que tener mucho cuidado. Por eso digo que con respecto a este punto, lee lo que otros han escrito, hay que aprender bien el discernidor y tener una lupa bien grande, y consultar a alguien que quizás tiene un poquito más de años de estudiar la palabra y de conocer la sana doctrina, consultar y preguntar. También es cierto que hay numerosos libros que circulan hoy en día que enseñanzas equivocadas sobre la palabra de Dios, y eso a veces son fácil de identificar. Necesitamos a prueba todo lo que está escrito con la Biblia misma. O sea, hay un libro que tiene ciertos comentarios que están muy interesantes, pero vos lo corroborás con la Biblia. No corroborás la Biblia con el comentario, sino corroborás el comentario con la Biblia. Es al revés, ¿no? Sin embargo, vos y yo deberíamos consultar buenos libros. Podrás comprobar que es muy provechoso leer lo que otros han escrito. No vas a descubrir América. O sea, si vos tenés ya preparado, servido en bandeja toda la investigación, y obviamente vas a tomar de allí. Siempre que leas libros escritos por autores que en su estudio han sido dirigidos por el Espíritu Santo, en realidad te está beneficiando de toda la dulzura, fragancia y estudio de siglos. Vos y yo tenemos que obtener provecho de eso, porque se han escrito algunas obras muy excelentes y profundas sobre los libros de la Biblia. Además de libros y comentarios sobre la Biblia, resulta estimable consultar una concordancia que nos ayudará mucho a localizar versículos a partir de sus palabras claves. También resulta útil recurrir a un buen diccionario bíblico. Como les dije, James Strong tiene las dos cosas. Tiene un libro bien grande, bien grueso, que es todo con concordancia bíblica. Y después tiene otro libro grueso, que es un diccionario hebreo y griego. Y está muy interesante. Ya con eso tenés bastante como para investigar y estudiar. Con eso, ya te digo, mira, ¿cuáles serían las herramientas elementales para que vos puedas comenzar a estudiar seriamente la Biblia e invertir? Como aquel que le gusta, no sé, ciertas cosas, ciertos hobbies que tiene, porque le gustan los juegos electrónicos y se compra tal cosa, tal joystick, qué sé yo. Comprate, vos sos un estudiante de la Biblia y el Señor te quiere usar como maestro. Comprate estas herramientas, comprate un diccionario bíblico Strong y comprate una concordancia bíblica Strong. Y también comprate varias versiones de la Biblia, varios comentarios de la Biblia. Después podríamos hacer un listado de algunas Biblias que podríamos recomendar.
Todos los maestros y predicadores del Evangelio tienen un conjunto de libros que consultan. Yo tengo algunos libritos por ahí que consulto. Algunos son viejitos, son del año verde, pero ahí los tengo. Y hay cosas muy interesantes. Quizás alguien se pregunte si hay que reproducir palabra por palabra lo que otro haya escrito a la hora de preparar algo. Yo diría que no. A menos que se le otorgue al autor el crédito debido, citándolo expresamente. Si vos tomás una frase, esto lo dijo Charles Spurgeon, y bueno, entonces lo citás, ¿no? No lo tomás como que es tu palabra, ¿no? Cuando fue palabra de Spurgeon. Eso se llama ética. Es muy importante siempre citar el autor, citar. Si vos tomás una frase de algún predicador, de algún maestro de la palabra, siempre citarlo. Tenemos el derecho de utilizar lo que otros hayan escrito. Nosotros tenemos ese derecho, por eso se escribió, para que aprendamos y estudiemos y analicemos en base a lo que ellos ya han investigado. Por eso el Señor puso en uno de los ministerios, el ministerio de la maestría. Y siguen ingresando algunos hermanos. Ahí ingresamos, bien. El profesor de un seminario resolvió a su manera el problema. Cuando alguien le preguntó si él citaría a otros escritores, y él respondió: tú tienes que pacer en los pastos de todos, o sea, tienes que comer pastos en los pastos de todos, pero producir y dar tu propia leche. O sea, tomar toda la investigación. Es muy bueno investigar todo. Es muy bueno tomar referencias y enseñanzas de otros, pero vos preparás tu propio mensaje basamentado en la palabra de Dios. Y esto significa que debes leer lo que otros han escrito. Si vas a un seminario, cualquier seminario, donde te van a cobrar y vas a estudiar esto, y hasta aún me han dicho: pastor, en aquel lugar me cobran y no me enseñan tanto como me enseñan aquí en Casa de Oración Banfield. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Es que a mí me gusta dar toda la información, no me gusta guardarme. Yo conocí un maestro que hacía eso. Se guardaba, guardaba información, te daba 2 o 3 líneas de lo que el conocimiento que tenía, o que él recabó también, porque tampoco era algo de él, y si vos querías saber más, te vendía los libros, ¿no? Y te vendía un libro y te querés el ampliado, te vendo el ampliado, y era todo así, todo un buen negocio, ¿no? Pero no, aquí, amados, de gracia recibimos y de gracia damos. Esto significa que debes leer lo que otros han escrito, pero luego tenés que colocarlo en tus propios patrones mentales y expresarlo a tu manera, con tus propias palabras. También un consejo que podríamos, esto sería parte de la homilética, a la hora de predicar un mensaje, a la hora de parar delante de un púlpito, no trates de imitar a nadie, no trates de copiar a nadie. Aunque uno siempre como recoge materiales de otros, obviamente uno aprendió, porque somos copiadores naturales, porque imitamos todo. Desde niño hacemos esto, ¿no? Pero a la hora de predicar, qué bueno que seas original y que el mensaje que Dios te da es el que Dios te dio a vos. Así que tenés el derecho de hacerlo. Lo importante es que aprovechemos el estudio que otros han efectuado de la palabra de Dios. Investigar. Por ahí me van a preguntar: pastor, ¿qué puedo comprar? Yo creo que cuando vas a la librería no le vas a errar si vas a comprar este comentario sobre los Hechos de los Apóstoles, comentarios. Hay una serie de comentarios que es de libro por libro, comenzando del Génesis hasta el Apocalipsis, están todos los comentarios. Recaba todos los libros que puedas, información sobre el libro de Romanos, sobre los Evangelios, el Evangelio comparado, el libro de los Hechos, bueno, lo que quieras, en lo que quieras especializarte. Yo siempre digo a los hermanos que bueno que se especialicen en algo. Por ejemplo, hay hermanos que les fascina el Antiguo Testamento. Bueno, especialícense en el Antiguo Testamento, estudien toda la Biblia, pero bueno, ese es su fuerte. Al otro le gustan las cartas paulinas. Bueno, estudien Efesios, estudien Colosenses, etc. Investiguen. El sexto punto ya es un tema más bien moral. Obedece la Biblia. Obedece la Biblia.
O sea, ahora ya hemos orado, ya hemos leído, hemos estudiado, hemos consultado lo que otros han escrito, etcétera. Ahora nos está diciendo el sexto punto, que obedezcamos la Biblia. La obediencia es esencial para el estudio y la comprensión de la Biblia. Y aquí me quiero detener un poco, porque es también para meditar. No es solamente para apuntar y tenerlo en el cuaderno, sino para ponerlo en el corazón. La obediencia es esencial para el estudio y la comprensión de la Biblia. Yo no sé si a ustedes predicadores, lo que a ustedes les ha tocado enseñar, lo que son maestros, los que han tenido que estar delante de un grupo de personas y enseñar la palabra, yo no sé si les pasa lo que me pasa a mí, el peso de la responsabilidad de vivir lo que estoy hablando, predicar con mi vida cotidiana, lo que estoy por predicar delante de los hermanos o delante de la radio o donde sea. Eso es un enorme peso que muy pocos toman con. Algunos se ponen su adormecedor de corazón, se adormecen el corazón, se anestesian el corazón y la mente, ponen piloto automático y comienzan a predicar y comienzan a enseñar a otros y hasta levantan el dedito, ¿no? Pero sin el peso de la vida que acompaña ese mensaje, es imposible. Por eso la obediencia es esencial para el estudio y la comprensión de la Biblia. Y Abraham, el antiguo patriarca, es un ejemplo de esto. Dios se le apareció cuando le llamó en la ciudad de Ur, de los caldeos, esto allí por Génesis, y otra vez cuando ya estaba en la tierra prometida, en 2 oportunidades. Pero cuando vino el hambre, Abraham huyó a Egipto, y durante ese tiempo Dios no le habló. Hasta que Abraham no estuvo de regreso en aquella tierra prometida, Dios no se le volvió a aparecer. Es decir, Dios le habla cuando él estaba en aquel lugar, le dice, bueno, vete. Cuando él se va a Egipto por hambre, Dios no le habló más. Ahora, ¿por qué es esto? Por su falta de obediencia. Amados, esto también lo digo desde la experiencia personal. Cuando uno está bien con Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando uno está obediente al Señor y se esfuerza por caminar en santidad, en rectitud, el Espíritu de Dios fluye. Es como que Dios abre la válvula y corre el río, corre el agua. Pero cuando vos estás en falta, cuando vos no perdonaste a tu esposa, no te enojaste con estás amargado o hiciste algo indebido, es increíble. El Señor cierra la válvula y no tenés nada. Te toca dar la lección, te toca predicar, te toca hablar a los jóvenes, te toca tal cosa y no te sale nada. Lo único que te sale es profesionalismo, es decir, sí, vos podés abrir la Biblia y leerlo y meterle 2 o 3 comentarios, pero vos mismo te das cuenta que Dios no está fluyendo en tu vida. ¿Por qué? Por la desobediencia. Hasta que Abraham no mostró obediencia en cuanto a lo que Dios ya le había revelado, Dios no estuvo dispuesto a revelarle ninguna nueva verdad. Así sucede con nosotros. Cuando obedecemos, Dios nos revela cosas. Esto anótatelo, Cuando obedecemos, Dios nos revela cosas que serán nuevas para nosotros. Dime cuánto Dios te revela y te diré cuánta relación tiene con Dios. Incluso el Evangelio que se nos presenta para salvar nuestras almas es predicado con un muy definido objetivo de ser obedecido. El Evangelio que se nos presentó en su momento oportunamente, ese Evangelio que nos salvó, era para obedecer, no era solamente para escuchar y para repetirlo, sino que era para obedecerlo. El documento más importante que jamás ha sido escrito sobre el Evangelio es la Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos es la columna vertebral
del Evangelio. Y su autor, el apóstol Pablo, incluye ahí en el Evangelio el asunto de la obediencia, con el cual comienza su carta. Dice este escritor, hablando del Hijo de Dios, ahí en Romanos 1.5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué hemos recibido la gracia y el apostolado? Para la obediencia. Y otra vez al final de la carta del mismo libro, Romanos, Pablo recurre nuevamente a este tema en su capítulo 16, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Este es el tema inicial y el final que resalta Pablo en esa epístola tan importante a los romanos. Pero, ¿qué hay en la parte central, en el medio de esta carta? El autor nos expone qué es el Evangelio. En esa gran sección doctrinal, luego concluye en la parte final con una sección que trata sobre deberes y responsabilidades. O sea, lo que tenemos que hacer, Pablo incluye así el tema de la obediencia como un tema esencial del Evangelio. Esto podríamos ponerlo como un principio, ¿no? La obediencia es un tema esencial del Evangelio. La frase obediencia a la fe, de la última cita bíblica del apóstol, nos hace pensar que aquí es donde se equivocaron Adán y Eva. Eva no solamente escuchó a Satanás, aquel enemigo de Dios, sino que también desobedeció a Dios. Porque son dos cosas que hay que hacer. Primero es escuchar la voz del otro y después desobedecer a Dios. La obediencia a Dios es no importante, muy importante. Extremadamente importantes. Sin la obediencia, amados, estamos en falta con Dios. Y debemos reconocer que Dios no nos continuará revelando la verdad si somos desobedientes. Tenemos que obedecer a la Biblia si hemos de beneficiarnos de su lectura. Si no, va a ser un libro muerto para nosotros. Un libro aburrido. Vas a leer otra cosa. Vas a leer un tomo sobre derecho, abogacía, y va a ser más divertido que leer la Biblia para vos. La obediencia es también importante porque hay personas que evalúan el cristianismo por lo que ven en vos y en mí, es decir, en base a nuestro comportamiento. Nos escuchan, sí que nos escuchan y hablamos muy lindo, muy bonito, pero ellos nos están viendo. Un escritor ha dicho acertadamente: la mejor manera de defender el Evangelio es vivir una vida digna del Evangelio. La mejor manera de defender el Evangelio es vivir una vida digna del Evangelio. No andar peleándose por las redes, andar haciéndose el Saulo de Tarso o hacerse el Paul Washer por ahí. No. La mejor manera de defender el Evangelio es vivir una vida digna del Evangelio. Cuatro líderes religiosos estaban hablando sobre los méritos de diversas traducciones de la Biblia. Vieron que a veces se habla sobre... A mí me gusta la Biblia Thompson y el otro dice, no, la Rirria es mejor y qué sé yo, ¿no? Y cada uno defiende su Biblia preferida. Al primero de ellos le gustaba una versión por su sencillez, por la belleza clásica del idioma. El segundo prefería otra versión porque era más literal y cercana a los textos originales del hebreo, arameo y el griego. Al tercero le agradaba una versión más moderna por su vocabulario actual, es más entendible, ¿viste? Pero como el cuarto
permanecía en silencio, los demás le preguntaron su opinión con respecto a las Biblias, ¿no? A las traducciones. Y este respondió: a mí la traducción que más me agrada es la traducción de mi madre. Ella la tradujo a la vida misma y es la traducción más convincente que jamás he podido ver. Tus vecinos, tus parientes que no conocen a Cristo, ni el Evangelio, ni van a la iglesia, la traducción de la Biblia que más les va a impactar en sus vidas es tu propia vida. Ni siquiera tanto tus palabras, sino tus hechos. Quizás alguien recuerde lo que el apóstol Pablo escribió en su segunda carta, y de Corintios, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Yo no sé si se escucha bien, si alguien me puede hacer señales, alguien me puede prender su cámara y decirme que se escucha bien. Dice 2 de Corintios 3, 2 al 3, gracias Claudio: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Segunda de Corintios 3, 2, 3. Permítanme tomar un segundo y leerla en esta versión, Biblia lenguaje sencillo. Segunda de Corintios, dijimos, aguárdame que estoy buscando en este momento, 3, 2 al 3, y nos dice así en esta versión: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios, y esa carta está a la vista de todos los que las quieran leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo esto es cierto. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Así que, amados, somos representantes de Cristo. Donde vamos, representamos al Señor con nuestra manera de vivir. Por otra parte, un poeta desconocido lo expresó de esta manera: el Evangelio se escribe un capítulo al día, por acciones que realizás y palabras que pronunciás. Es cortito. El Evangelio se escribe un capítulo al día, por acciones que realizás y palabras que pronuncias. Las personas leen lo que decís, sea falso o verdadero. Decime, ¿qué es el Evangelio para vos? Dicho sea de paso, lo que dice esta breve estrofa es cierto, que es obedecer a la Biblia. Creo que en la actualidad el cristianismo ha resultado más perjudicado por miembros de la iglesia que por cualquier otro grupo de personas. Esta es una de las razones por la que existe una cierta rebelión, principalmente fuera del cristianismo, un fuerte rechazo a Dios. Es una reacción en contra del sistema y del orden establecido, que incluye a la iglesia. En una marcha de protesta pudo observarse en una ocasión una pancarta en la que se podía leer: iglesia no, Jesús sí. Tremendo. Francamente, por la clase de vida que llevan las personas que van a la iglesia. Muchísimas personas que profesan ser cristianas y que dicen pertenecer a alguna iglesia. Mucha gente se está apartando del cristianismo por esa gente que dicen que son cristianos. Hace algunos años en Inglaterra se le preguntó a un abogado por qué no se había él convertido al cristianismo, por qué no se hizo él cristiano. Y él respondió: yo también podría haber sido cristiano,
si no hubiese conocido a tantos que decían que eran cristianos. Qué terrible, ¿eh? Qué penoso. Y esto es una fiel realidad de lo que sucede hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, alrededor nuestro. Necesitamos examinar nuestras propias vidas con respecto a esta realidad. Por eso qué importante, amados estudiantes de la Biblia, la obediencia a la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Y esto nos lleva a considerar nuestra séptima y última norma, que es comunícala a otros. No solo se trata de comenzar el estudio de la Biblia con oración, que es lo que vimos al principio, leer la Biblia, lo segundo, estudiarla, lo tercero, meditar en ella, lo cuarto, leer lo que otros han escrito, lo quinto, y obedecerla, lo sexto, sino también ahora transmitirlas a otro, transmitirla, esa palabra, a otro. Es lo que todos debiéramos hacer, es un mandato de Dios, no es una sugerencia mía. Porque decime, ¿cómo conociste vos el Evangelio? Ay, pastor, yo nací en una cuna cristiana, dice el otro. Bueno, pero tu mamá te transmitió el Evangelio. Te transmitieron, no se lo guardaron para ellos. Es lo que debemos hacer. Ahora bien, vos podés llegar a un punto de saturación en el estudio de la palabra, decir, soy un doctor licenciado en divinidades, en ciencia de la Biblia. Pero a menos que lo compartas a otros, serás un cabezón lleno de conocimiento, con el corazón vacío de amor, porque esto es un acto de amor. Predicar el Evangelio, amados, es para la salvación de las personas. La palabra salvación nos sugiere que una persona está en peligro, porque nadie puede salvarse si no es que está en peligro. Me salvó la vida, me salvó de ser arrollado por el camión. Me salvó la vida, me rescató antes de caer a las vías del tren. Entonces, eso es salvar a alguien. Y la única manera de salvar a una persona, a un alma, es predicándole la Biblia, el Evangelio. Porque si no te transformás en un estanque bien gordo, bien grande de agua, ¿no? Pero ese estanque está lleno de agua, pero está quieto. Y esa agua comienza a ponerse verde, llenarse de moho y de microbios y se pudre. Pero en cambio, la corriente de manantial es recibir desde la montaña, desde los deshielos, entiéndase, recibir de parte de Dios, de su Espíritu, la iluminación de la palabra, de la revelación, para compartir. Y cuando más compartís, más recibís. Y cuando más compartís, más recibís y más te renovás. Entonces, no seas como un estanque que lleno de conocimiento, porque hay algunos que son muy conocedores, pero no son como el manantial que andan compartiendo a otros. Por alguna razón, Dios no permitirá que te apartes de la humanidad y que te conviertas en una especie de enciclopedia bíblica ambulante, un sabiondo de la Biblia, mientras todos nosotros permanecemos en la ignorancia. Por eso dice el Señor que a través de su palabra, en Hebreos 10:25, el apóstol Pablo escribe allí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos son como Pepitos, o son como Arturitos. ¿Sabés quiénes son esos? Pepitos, Arturitos. Son los y Arturitos de la Biblia. Ellos son loros. Yo tuve loritos que uno se llamaba Arturito y otro se llamaba Pepito. Y repite, vos le enseñás y repite todo lo que le dictás. Y estos loros son picudos, ellos memorizan y repiten a la perfección. Y si por ahí el dueño es peronista, va a decir, ¡viva Perón!, va a decir el loro, ¿no? Porque él, o si es de hincha de Boca, hincha de River, el loro repite lo que vos le digas. Muchos hay allí así cristianos que repiten, como los loros, que no entienden ni mucho menos lo viven, solo repiten, nada más.
Dios nos ha dicho que tenemos que ser testigos, mártires. Lo dijo literalmente así: me seréis testigos, al punto de dar la vida por ese mensaje. No nos pidió que fuésemos eruditos, no nos pidió que fuésemos especialistas, cerebritos o cerebrutos, o enciclopedias abundantes, o memorizadores de textos o de libros. No, nos pidió que seamos testigos. No ocultes la verdad de Dios en un cuaderno espiralado. Alguien ha afirmado que la educación es un proceso mediante el cual la información de las notas del profesor se transfieren al cuaderno del alumno sin pasar por la mente de ninguno de ellos. Bueno, hay mucha enseñanza bíblica que se transmite de esa manera. No se practica, no es compartida. En la hora actual, nosotros hemos sido llamados a ser testigos, y ya no testigos de Jehová, sino testigos vivientes con nuestra vida, siendo verdaderos testigos vivientes de que Dios existe y que su evangelio y que su Cristo nos cambió la vida. Por lo tanto, debemos comunicar esa palabra de Dios a otros. La pregunta es, ¿cómo vamos a hablar a otros la Biblia para que cambien sus vidas si la Biblia no tuvo poder para cambiar mi vida? ¿Cómo podés ofrecerle a alguien algo que no te funciona a vos? Cuando estudiamos y ofrecemos la palabra de Dios, comunicando a la gente la palabra de Dios, Dios nos hará mucho más sabio en ella. Cuando vos comuniques la palabra, cuando más la comuniques, acordate del manantial, Dios te hará mucho más sabio. Amados míos, transmitan la palabra. Transmitan la palabra, comuníquenla a otros. Entonces, a modo de resumen final, pues voy a enumerar las 7 normas o indicaciones prácticas que hemos considerado en esta parte de nuestro estudio, ya para ir finalizando la introducción larga que les dije al comienzo. Y ya próximamente, si el Señor lo permite, vamos a comenzar con el primer libro, con Génesis, para no dilatarlo más. Vamos a comenzar la próxima clase con Génesis. Entonces hagamos un repaso con esto y vamos a finalizar hasta aquí. Lo vamos a dejar descansar a los hermanos. La primera es, comienza con oración. Segundo, lee la Biblia. Tercero, estudia la Biblia. Cuarto, medita en la Biblia. Quinto, lee lo que otros han escrito sobre la Biblia. Sexto, obedece la Biblia. Séptimo, comunica a otros la Biblia. Yo te aconsejo que te hagas una especie de señalador con estos 7 puntos para que siempre lo tengas presente ahí. Cada que hablas la Biblia, ahí está lo que tenés que hacer. Y bueno, con este estudio, que si el Señor permite estaremos desarrollando el próximo jueves, vamos a estar dando herramientas para conocer mucho más la palabra del Señor. Cerramos aquí, que el Señor les bendiga a todos mis amados que han estado escuchando a través de este audio. Será hasta la próxima clase. Bendiciones. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras.